El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Bien, siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, la palabra de hoy es bastante comprensible, utiliza un lenguaje muy aterrizado y se puede entender con facilidad. Quizá entender lo que dice, pero hacerlo nuestro ya es otro tema, que esta palabra de verdad permee y entre en nuestro corazón. A mí me impresionaba hoy cómo inicia la liturgia con el profeta Malaquías, que nos da duramente a los sacerdotes, aunque habla de los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero a mí me impresionaba esto que decía de que si no escuchan y no ponen en el y no se proponen en el corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Y este es el riesgo que corremos, hermanos, de ocupar lugares opuestos, ¿no? Incluso nosotros los que hemos sido consagrados, hemos sido ordenados en este ministerio para servirnos del puesto que tenemos en lugar de utilizarlo para poder servir al prójimo. Pues hoy el Señor arremete contra todo aquel que quiere ponerse en el lugar de Dios. Por eso el centro de la liturgia de hoy es este atributo que engalana la vida cristiana, que es la humildad. Por eso el Evangelio de hoy terminaba diciendo esto: el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido. Por eso es interesante ver esto. Yo no sé si ustedes saben lo que es una cátedra. Hoy el Evangelio hablaba de que los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. La cátedra, en un catedrático en la universidad, es aquel que primero ha pasado por todo este itinerario de hacer una licenciatura, una maestría, un doctorado, y después de muchos años de un bagaje en el magisterio, en la enseñanza, recibe este título de catedrático y es como el coordinador y, digámoslo así, es el que sienta cátedra, ¿no? Por eso en todas las diócesis y arquidiócesis hay una catedral. En la catedral está la cátedra del obispo, que es el lugar donde el obispo o el arzobispo o el cardenal se sienta, no para decir lo que le apetece, sino para enseñar en el nombre de Dios. Por eso esta cátedra no es cualquier cosa. Por eso, hermano, ¿qué riesgo corremos los sacerdotes? Yo no lo digo porque yo esté libre de esto. A mí esta palabra hoy me queda el saco y la escucho con temor y temblor, y me la aplico en mi vida. Porque no se nos ha ordenado para decir aquí en el púlpito fantasías, ni fábulas, ni cuentecitos personales, ni anécdotas, ni para decir ni siquiera mi opinión, ni decirle a la gente a quién tiene que votar, a qué partido político. Muchos sacerdotes utilizan este ministerio que el Señor les ha dado para esto, y no es eso, porque
El sacerdote está llamado a hablar de lo que tiene en el corazón, y se supone que en el corazón debe tener a Dios, porque es su esposo, es esposo de la Iglesia, tiene que anunciar a Jesucristo. Pero esta palabra de hoy, hermanos, no es solo para los sacerdotes, es para todo cristiano. Por eso, cuando nosotros nos sentamos en esta cátedra de Moisés como los escribas y fariseos, porque no penséis que esto es una palabra para hace 2000 años, en el tiempo que está escrito, sino para hoy, porque estos nuevos fariseos y escribas están hoy en la Iglesia, y somos nosotros cada vez que usurpamos el lugar de Dios, que creemos que cumpliendo la ley, según nosotros la cumplimos, tenemos derecho a ponerle fardos pesados y cargas pesadas al prójimo. Y no se refiere solo a los sacerdotes en la comunidad, sino tú en tu vida. ¿Por qué le pones ese fardo pesado a tu marido? ¿Por qué le exiges a tu mujer que sea como tú quieres para poder amarla? ¿Por qué le echas la ley a tus hijos si ni siquiera tú puedes moverla con un dedo? Porque, hermanos, no nos engañemos, el que le echa la ley al otro, el que vive en el juicio y en el chisme, murmurando del otro, es porque se cree cumplidor de la ley y cree que ese cumplimiento le da la licencia y la autoridad de poder juzgar al otro. Por eso de eso está hablando el Evangelio. Y por eso dice, no dejéis que nadie os llame maestro, porque uno solo es el maestro, Cristo. Por eso nosotros podemos, aquí en México esto se ve mucho, muchas veces a los sacerdotes los tratan como faraones, ¿no? Que todo el mundo me bese la mano, que me hagan buenos regalos en Navidad, que la comunidad me sirva a mí. Por eso, ¿qué dice Jesucristo en el Evangelio de hoy? Haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen. Por eso lo que te da una autoridad moral frente a la comunidad es que lo que tú estás predicando también lo vives. Por eso un sacerdote que normalmente se dona, da la vida, tiene una autoridad, y por eso cuando manda la gente le obedece, porque lo ven como puesto por Dios, porque Dios le da una autoridad en la comunidad. No te la da el ser sacerdote, el titulito, o que te hayan ungido, verdaderamente eres sacerdote y pobre de ti, si no haces lo que tienes que hacer. Pero lo que te da la autoridad es precisamente que tú eres el primero que hueles a oveja, que eres el primero que te mezclas con el pueblo, que escuchas a la comunidad cuando lo necesita, que confiesas, que vas a visitar a los enfermos, que predicas, que no vienes aquí y dices mamarrachadas, sino que anuncias la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hoy esto es difícil de entender, porque hace un tiempo los maestros eran maestros de verdad. Hoy en los requisitos universitarios publicar muchos artículos, no sé qué, o sea, una cantidad de trámites, pero al final te encuentras con que uno que es doctor en no sé qué no sabe nada, ni siquiera sabe enseñar, porque no te da la capacidad docente o no te da la autoridad docente los títulos académicos que tienes colgados en la pared. Sin embargo, uno que quizá no tiene ni siquiera un título, tiene más autoridad que tú por su vida, porque su vida habla de Dios. Por eso los títulos te dan un conocimiento, pero eso no quiere decir ni siquiera que tú tengas una pedagogía para enseñar. Yo no sé si os pasa, pero yo me acuerdo de maestros que he tenido en la infancia que tienes buen recuerdo de ellos, porque no solo te enseñaban matemáticas, geografía, lengua española, no, te enseñaban una forma de vivir, veías una rectitud en su vida, era un maestro de verdad. Por eso hoy el Evangelio no está diciendo que no se puede utilizar el maestro, lo de a tu papá que le tengas que decir papá, no. No se refiere a eso, sino que lo que está denunciando es esta hipocresía de los fariseos y escribas que exigen que le llamen maestro. Y eso no es algo que se exige, eso es algo que se da de manera natural. Porque cuando una persona tiene autoridad con su vida, tú la tienes en estima. Y eso se ve a la legua, no hace falta decirlo, se ve. Pues una comunidad en la que hay un pastor que se dona, que hace, hay una fructificación en la comunidad. Y sin embargo, cuando ese cabeza, ese guía que el Señor ha puesto es nefasto, pues o la comunidad se estanca o empieza un decrecimiento y un declive. Por eso, hermanos, todos estamos en la cuerda floja y podemos tener este riesgo de apoderarnos de lo que no es nuestro, porque el Evangelio hoy habla de eso. El Señor te ha hecho administrador, no dueño. Por eso tú no eres dueño ni de tu esposa ni de tus hijos. Te has creído que con tu alcoholismo te puedes cargar tu matrimonio y llevarte entre las patas a tus hijos. Pues atento, pues se te pedirá cuentas de esto, porque no son tu propiedad, no son tuyos.
Tus hijos no son tuyos. Igual que la comunidad y la feligresía que el Señor le pone a los sacerdotes no son suyos, no son su propiedad. No están para ser maltratados, sino para llevarlos al cielo. Por eso, hermanos, el Señor hoy en el Evangelio nos dice que no hagan lo que dicen, porque se saben muy bien la ley y conocen muy bien la ley mosaica. Y por eso dice, haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen. Y habla de cómo ensanchan sus filacterias. Las filacterias era esto que se ponían los judíos en las muñecas, en las palmas de sus manos y en la frente, que tenían estos rollitos de la Torá, y dice que las ensanchaban para que todos los vieran como cumplidores de la ley, y dice que alargaban las borlas del manto, estas borlas que eran signo de la oración, de los que rezaban, para que todo el mundo viera que rezaban mucho. Al final el corazón de estos escribas y fariseos no estaba el servir en la sinagoga, sino que estaba a servirse de la posición que tenían y que la gente hablara de ellos y llenarse e hincharse como un pavo real de su ego. Por eso, hermanos, lo que dice la primera lectura va en consonancia con lo que dice el Evangelio. Y también San Pablo en la segunda lectura dice, escuchad la palabra de Dios no como si fueran palabras humanas, sino tomadla como palabra de Dios. Y eso se ve en la vida de cada uno. Cómo escuchas tú la voz de Dios en tu vida se ve reflejado en tu vida. Si tú verdaderamente haces tuya esta palabra de Dios o te resbala y la tomas como si fueran palabras banales. Por eso de esto nos habla hoy el Evangelio y nos invita a poder ver esto. A no vivir de la apariencia, hermano. Yo digo, ¿por qué nos interesa tanto lo que piensan los demás de nosotros? ¿Por qué si te enteras que te calumnian, que te injurian, te vas para abajo? Signo de que tu corazón no está puesto en el cielo ni en Cristo, está puesto en esta humanidad, en la tierra. Vives de lo que los demás digan de ti. Por eso basta que te toquen tantito en la fama y te vas a pique. Pero quien tiene su corazón puesto en Cristo, quien tiene su corazón puesto en el Señor, lo que verdaderamente le importa es qué pensará el Señor de mí. Y por eso en tu proceder y en tu actuar, piensas en qué pensará Dios de ti cuando vas a actuar. Y eso te llevará a actuar desde el temor de Dios y a actuar desde el discernimiento. Pues el cristiano no se conforma en ir ahí a la deriva, como vive este mundo, dejándose llevar por las ideologías, porque hoy estos escribas y fariseos que se creen cumplidores de la ley, quizá como muchos de los que estamos aquí, la ley hoy nos hace ver una cosa, que tú y yo no la cumplimos, que no cumplimos la ley. Esa es la realidad. Yo el otro día leí una estadística, que son estadísticas que salen, que me parecen impresionantes, ¿no? Hacían un estudio en Estados Unidos y decía, iba a decir los jóvenes, pero son adolescentes, de entre 8 y 16 años, la población de Estados Unidos, podemos decir México, que está igual la cosa, de entre 8 y 16 años, consumen pornografía online. No, esos son los hijos de los demás. Sí, tú créete que son los hijos de los demás. O sea, que si eso es verdad, aquí estamos en la asamblea, hay un 90% que ve pornografía. Tú eres del 10%, ¿verdad? Que no cumplimos la ley, hermanos, que no nos engañemos, que cada segundo 28.000 personas en Estados Unidos hacen clic para meterse a páginas pornográficas, que estamos llenos de idolatría, que vivimos en una doblez, que nos ponemos sellos de buena conducta, nos ponemos el pedigrí de católico de primera y estás metido en tu pecado y en tu doblez y en tus laberintos. Tú cumples la ley sinceramente. Entonces, ¿por qué usurpas la cátedra de Moisés? ¿Por qué vas dando bibliazos y lecciones de buenismo? ¿Por qué juzgas al otro si Dios no te ha juzgado a ti? Si tú estás viviendo una mentira en tu matrimonio, en muchos aspectos de tu vida, seguramente en tu trabajo, en todo lo que haces, en tus relaciones con los demás, pones una buena cara y luego sacas la espada de doble filo que es la lengua. Pues hermanos, esta palabra de hoy nos invita a aterrizarnos, a ver que estamos llamados a entrar en la humildad, que la única verdad es la humildad. Decían los santos padres, santa humildad de Cristo. ¿Quién te pudiera encontrar? Por eso, ¿quién es cristiano? Quien se conoce a sí mismo, quien sabe quién es, quien tiene un conocimiento real y profundo de lo que es capaz de salir de tu corazón. Y que si muchas cosas no las has hecho, no es porque seas bueno, es porque Dios no ha levantado la mano de ti. Por eso, ¿quién es un buen sacerdote? Quien se conoce a sí mismo.
porque no se escandalizará nunca de los pecados de los demás, porque sabiendo quién eres tú puedes perdonar los pecados de los otros, porque has visto la misericordia. Pues eso no te hace ser un buen sacerdote que el obispo te haya puesto las manos, sino el conocimiento de ti mismo, tu ser cristiano. Por eso muchos se ordenan y no han tenido una vida de fe, y a los 3 meses se secularizan, se van con una o con uno o no sé qué, porque no había fe. Por eso no hay que escandalizarse. Por eso hoy el Señor nos invita a esto. Muchas veces nos escandalizamos, es que este se ha secularizado, es que este no sé qué, es que este matrimonio se ha roto. Pues claro, y tú eres el siguiente si te descuidas. Aquí estamos todos en la cuerda floja, hermanos. Pobre del que se siente en la cátedra de Moisés y se sienta que está muy seguro de sí mismo y de su ser cristiano. Pues esta palabra, hermanos, no pensemos que solo para los curas, que yo de verdad me la tomo para mí y la escucho con temor y temblor. Y me lleva a tener temor de Dios, no miedo, temor de Dios. A saber que verdaderamente se nos pedirá cuenta de los dones que se nos ha dado, pero no como un juez malicioso, sino por amor a nosotros. Por eso no nos apropiemos de lo que no es nuestro. Pues pidámosle al Señor hoy que nos conceda verdaderamente, hermanos, esto. Ver que el Maestro, el guía, es Jesucristo y que a Él es a quien seguimos. Que así sea.